Las palabras salieron de la boca de Lucas Moreno como una declaración de guerra contra todo el sistema hospitalario, resonando por los fríos pasillos del Hospital San Miguel en una madrugada que cambiaría para siempre el concepto de medicina que todos allí conocían. El niño, de apenas 8 años, sujetaba con firmeza un estetoscopio de juguete colgado del cuello, vestido con una bata blanca 3 veces más grande que su cuerpo delgado, mientras miraba al doctor Álvarez con una determinación que hacía que los adultos a su alrededor retrocedieran instintivamente. 3 horas antes, Lucas había sido solo un niño más ignorado en los pasillos del hospital, caminando invisible entre enfermeras apresuradas y médicos que apenas levantaban la vista hacia él. Era el niño que todos conocían de vista, el que aparecía todas las tardes después de la escuela, se sentaba en la silla de plástico junto a la cama 237 y sostenía la mano de su madre en silencio absoluto. Elena Moreno, profesora de música jubilada prematuramente a los 35 años, llevaba 3 semanas ingresada con una rara condición neurológica que desafiaba todos los protocolos médicos conocidos. «Muchacho, quítate de en medio que tengo trabajo que hacer», había gruñido el doctor Álvarez esa tarde, empujando a Lucas a un lado con la misma despreocupación con la que apartaría una silla. El niño tropezó, dejando caer su cuaderno repleto de anotaciones médicas copiadas de internet, y vio cómo las hojas se dispersaban por el suelo como confeti de sus sueños frustrados. Las enfermeras rieron en voz baja, algunos pacientes desviaron la mirada con pena, y Elena, incluso en su estado semiconsciente, contrajo el rostro en una expresión de dolor que no tenía nada que ver con su enfermedad. Pero ahora, 3 horas después, algo había cambiado completamente. El mismo niño que había sido humillado e ignorado estaba plantado en medio del pasillo principal, bloqueando el camino del médico jefe con una presencia que ocupaba todo el espacio disponible. Su cuaderno estaba de vuelta en sus manos, las páginas cuidadosamente reorganizadas, y sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que incluso los más escépticos se detuvieran a escuchar. «Doctor Álvarez», dijo Lucas, y su voz sonó diferente ahora, más madura, cargada de una autoridad que no debería existir en un cuerpo tan pequeño. «Necesitamos hablar sobre el tratamiento de mi madre. Hay cosas que usted no está viendo». El médico soltó una carcajada áspera, pero algo en el tono del niño lo hizo dudar. «Mira, el chico quiere jugar a ser doctor ahora. ¡Qué mono!». Sus palabras salieron con menos convicción de lo que pretendía, especialmente cuando notó que otros profesionales se habían detenido en el pasillo, formando un círculo curioso alrededor de la escena improbable. «No estoy jugando», replicó Lucas, abriendo su cuaderno en una página específica. La señora Elena presentó 3 episodios de mejoría neurológica significativa en las últimas 2 semanas. Todos ocurrieron durante los momentos en que yo estaba presente, específicamente cuando cantaba las canciones que ella me enseñó cuando era más pequeño. Los signos vitales muestran patrones que no coinciden con la progresión natural de la enfermedad diagnosticada. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. El doctor Álvarez parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de oír. Aquella no era la habla de un niño, era un análisis médico preciso, articulado con terminología que algunos estudiantes de medicina no dominaban. ¿Cómo sabes de esto?», preguntó el médico, y por primera vez en años, su voz sonó genuinamente curiosa al dirigirse a Lucas. «Porque la estudio todos los días desde hace 1 año y 3 meses», respondió el niño, hojeando su cuaderno con la precisión de quien conoce cada página de memoria. «Desde que comenzó la enfermedad, leo todo lo que puedo encontrar: artículos científicos, casos similares, protocolos experimentales. Sé que usted cree que solo soy un niño molesto que interrumpe el trabajo, pero conozco a mi madre mejor que cualquier examen». Las palabras golpearon al doctor Álvarez como un puñetazo en el estómago. Recordó, en un destello de conciencia tardía,
Todas las veces que había encontrado a Lucas en los pasillos, siempre con un libro médico en la mano, siempre haciendo preguntas que eran respondidas con impaciencia o simplemente ignoradas. El niño no estaba simplemente jugando a ser doctor, estaba estudiando medicina de forma autodidacta, con una dedicación que pocos profesionales demostraban. La enfermera Raquel, que observaba la escena desde el puesto de enfermería, se acercó lentamente. Ella había sido la única en notar las correlaciones que Lucas había mencionado, pero no se había atrevido a cuestionar a los médicos sobre sus observaciones. Lucas, dijo suavemente, ¿puedes mostrarnos lo que has anotado? El niño asintió y comenzó a hojear su cuaderno. Las páginas revelaban un trabajo meticuloso, gráficos dibujados a mano mostrando la variación de los signos vitales de Elena, tablas correlacionando sus momentos de mejoría con diferentes estímulos e incluso hipótesis sobre posibles tratamientos alternativos basados en casos similares encontrados en literatura médica internacional. Aquí, dijo Lucas, señalando un gráfico particularmente detallado, el 15 de marzo, cuando canté Machine de John Lennon, la canción favorita de mamá, su actividad cerebral aumentó en un 23%. El 22, cuando toqué en mi guitarra la canción que ella compuso para mi cumpleaños, los espasmos musculares disminuyeron completamente durante 42 minutos. Y el domingo pasado, cuando le leí el poema que escribí sobre nuestras mañanas haciendo tortitas, ella abrió los ojos por primera vez en 2 semanas. El doctor Álvarez sintió que sus piernas flaqueaban. Tomó el cuaderno de las manos de Lucas y examinó las anotaciones con creciente incredulidad. Todo estaba allí, datos que él mismo había pasado por alto, patrones que su experiencia de 20 años en la medicina no había conseguido identificar, y todo había sido documentado por un niño de 8 años al que trataba como un estorbo. ¿Cómo conseguiste acceso a todos estos datos?, preguntó, todavía procesando la magnitud de lo que veía. Le pregunto a la enfermera Raquel todos los días, respondió Lucas sencillamente. Ella es la única que me trata como a una persona, y busco en internet, en la biblioteca del colegio, todo lo que no entiendo. La bibliotecaria, doña Marisa, me ayuda a imprimir los artículos en inglés y me explica las palabras difíciles. Raquel asintió, confirmando. Doctor Álvarez, he intentado llamar su atención sobre estas correlaciones varias veces, pero, no terminó la frase, pero no hacía falta. Todos allí sabían cómo funcionaba la jerarquía hospitalaria, donde las observaciones de los enfermeros a menudo se descartaban sin consideración. El médico miró alrededor, dándose cuenta de que un pequeño grupo se había formado en el pasillo. Otros médicos, enfermeros, familiares de pacientes, todos observaban la escena con una mezcla de fascinación y expectación. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente observaban en silencio respetuoso. Era como si toda la dinámica del hospital se hubiera detenido para presenciar algo extraordinario sucediendo. Y si estás siguiendo esta historia, y sientes que tu corazón se acelera como el mío ahora mismo, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque historias como esta, historias que nos recuerdan el poder transformador del amor y de la determinación humana, necesitan ser compartidas. Necesitamos crear una comunidad donde estos momentos de esperanza y superación puedan resonar e inspirar a otras personas. Tu suscripción no es solo un clic, es un voto de confianza en narrativas que tocan el alma y nos hacen creer de nuevo en la bondad humana. Ahora vuelve conmigo para descubrir cómo continúa esta historia, porque lo que viene te conmoverá de una forma que jamás imaginaste. Lucas, dijo el doctor Álvarez, y por primera vez su voz sonó respetuosa al dirigirse al muchacho. ¿Puedes explicarme tu teoría sobre lo que le está pasando a tu madre? El muchacho respiró hondo, como si hubiera esperado toda su vida esta pregunta. La enfermedad de mi madre no es solo neurológica, comenzó, su voz ganando confianza con cada palabra. Está conectada con la pérdida del sentido de la vida. Mi madre siempre decía que la música era su lenguaje del alma. Cuando la enfermedad empezó, dejó de tocar,
dejó de componer, dejó de cantar. Es como si una parte de ella hubiera muerto antes de que el cuerpo enfermara. Dio vuelta una página del cuaderno, revelando dibujos de conexiones neuronales hechos con lápices de colores. He leído sobre neuroplasticidad. El cerebro puede crear nuevas conexiones cuando se estimula de forma significativa, pero no es cualquier estímulo. Tiene que ser algo que tenga un significado emocional profundo para la persona. El doctor Álvarez tragó saliva. La teoría del muchacho, aunque simplificada, tocaba conceptos de medicina integrativa que él mismo había estudiado en la residencia, pero abandonado en favor de enfoques más tradicionales y científicamente probados. ¿Y qué propones?, preguntó, genuinamente interesado en la respuesta. Que usted me permita ser el médico de mi madre en los aspectos que yo entiendo mejor que cualquier adulto, dijo Lucas, y su voz no sonó pretenciosa, sino llena de una humildad madura. No sé cómo usar los medicamentos u operar las máquinas, pero sé cómo tocar su alma, y si su alma no quiere vivir, todo lo demás no servirá de nada. Las palabras golpearon al doctor Álvarez como una revelación. En 20 años de carrera, se había especializado en tratar cuerpos, síntomas, datos de laboratorio. ¿Cuándo fue la última vez que se había preocupado genuinamente por el alma de un paciente? ¿Cuándo fue la última vez que había considerado que la cura podría venir de lugares que sus equipos no podían medir? Raquel, dijo, volviéndose hacia la enfermera. Necesito ver todos los informes de la señora Helena de los últimos 15 días, y quiero que documentes oficialmente todas las observaciones que has hecho sobre las correlaciones que Lucas ha identificado. Sí, doctor, respondió Raquel, apenas pudiendo ocultar una sonrisa de satisfacción. Y Lucas, continuó el médico, mirando directamente a los ojos del muchacho, quiero que continúes haciendo lo que has estado haciendo, pero ahora quiero que lo hagas en colaboración conmigo. Vamos a transformar tus observaciones en protocolo médico. Vamos a demostrar que el amor puede ser medicina. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de un profundo alivio y gratitud. ¿Usted cree en mí? No solo creo, dijo el doctor Álvarez, arrodillándose para quedar a la altura del muchacho. Estoy aprendiendo de ti, y te pido disculpas por haber tardado tanto en escuchar. En los días que siguieron, el Hospital San Miguel se transformó en un laboratorio de posibilidades. Lucas fue oficialmente reconocido como consultor emocional del caso de su madre, una función inédita en la institución, pero que rápidamente mostró resultados extraordinarios. El muchacho estableció una rutina rigurosa, llegaba al hospital todos los días a las 15 horas, después del colegio, y permanecía hasta las 20 horas al lado de Helena. Pero no eran solo visitas pasivas. Lucas había creado un protocolo propio de estímulos emocionales basado en la historia compartida con su madre. A las 15:03 tocaba la guitarra las composiciones que Helena había creado a lo largo de los años. A las 16 horas, Mays leía poemas, algunos clásicos que ella apreciaba, otros escritos por él mismo, llenos de recuerdos específicos y promesas de futuro. A las 17 horas, Mays cantaba canciones que solían escuchar juntos mientras hacían las tareas domésticas. Y a las 18 horas, Mays simplemente conversaba, contaba sobre el día en el colegio, sobre los amigos, sobre sus planes para cuando ella mejorara. El doctor Álvarez seguía todo de cerca, documentando cada mejora, cada reacción, cada señal de que Helena estaba respondiendo a los estímulos de su hijo. Y los resultados eran innegables. En los primeros 5 días del nuevo protocolo, Helena presentó progresos que superaron todo el avance de los 3 meses anteriores. Al 6.º día, ocurrió algo que nadie esperaba. Durante la sesión de las 4 de la tarde, mientras Lucas leía un poema sobre un viaje que habían hecho a la costa el año anterior, Helena movió ligeramente los dedos de su mano derecha, no un espasmo involuntario, sino un movimiento consciente rítmico, como si estuviera tocando el piano al compás de las palabras de su hijo. «Doctor Álvarez», gritó Raquel desde el puesto de enfermería, «venga a ver esto».
El médico corrió hacia la habitación y encontró a Lucas sosteniendo la mano de Helena, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras ella movía los dedos al ritmo de la melodía que él tarareaba en voz baja. Era sutil, casi imperceptible, pero inequívocamente intencional. Mamá, susurró Lucas, sabía que me estabas escuchando, sabía que estabas luchando conmigo. En los días siguientes los progresos se aceleraron. Helena comenzó a abrir los ojos durante las sesiones musicales, primero por unos segundos, luego por minutos enteros. Sus reflejos neurológicos mejoraron drásticamente, la movilidad de sus miembros regresó gradualmente, y más importante, sus exámenes comenzaron a mostrar actividad cerebral en regiones que habían permanecido dormidas desde el inicio de la enfermedad. El doctor Álvarez se vio en una situación inédita. Necesitaba explicar a la comunidad médica resultados que desafiaban todo lo que había aprendido en la facultad. Cómo documentar científicamente el poder del amor filial. Cómo cuantificar el impacto de una canción de cuna en la regeneración neuronal. Cómo incluir en el historial clínico que el mejor tratamiento había sido desarrollado por un niño de 8 años. La respuesta llegó de una fuente inesperada. La doctora Mariana Santos, neuróloga de renombre de Sao Paulo adaptado a Madrid, había oído hablar del caso a través de una colega y pidió evaluar a Helena personalmente. Cuando llegó al Hospital San Miguel, esperaba encontrar un caso de mejoría espontánea que había sido romantizado por la familia y el equipo médico local. En vez de eso, encontró a Lucas. Debe ser el famoso médico de 8 años, le dijo, acercándose al niño que ordenaba sus apuntes en el pasillo. Puedo ver tu trabajo. Lucas la miró con seriedad y le entregó su cuaderno. La doctora Mariana hojeó las páginas con creciente admiración. El trabajo era meticuloso, inteligente y revelaba una comprensión intuitiva sobre neuroplasticidad que sorprendería a cualquier profesional del área. Impresionante, murmuró ella. Lucas, ¿has pensado en estudiar medicina cuando crezcas? Ya estudio medicina, respondió él simplemente, solo que aún no tengo título. La doctora Mariana rió, pero no con condescendencia, con genuino respeto. Tienes razón, y puedo decirte que he conocido muchos médicos titulados que no tienen la dedicación y la intuición que tú demuestras. Pasó 3 días en el hospital, observando las sesiones de Lucas con Helena, analizando los datos recogidos, conversando con el equipo médico. Al final, su conclusión fue categórica. Este caso debería ser estudiado en todas las facultades de medicina del país, no solo por los resultados clínicos, sino por lo que representa en términos de medicina humanizada. Fue la doctora Mariana quien sugirió que el protocolo desarrollado por Lucas fuera formalizado y probado con otros pacientes. Tenemos aquí un enfoque terapéutico innovador basado en estímulos emocionales específicos y personalizados. Si logramos replicar estos resultados, estaremos ante una revolución en la neurología. El doctor Álvarez, que había pasado semanas lidiando con su propia transformación personal, abrazó la idea con entusiasmo. Lucas, le dijo una tarde, ¿cómo te sentirías si tu método pudiera ayudar a otras familias como la tuya? Los ojos del niño brillaron. Sería el mejor remedio del mundo. Y así nació el protocolo Lucas, oficialmente denominado terapia de estimulación emocional personalizada para pacientes neurológicos. Lucas se convirtió en el consultor más joven en la historia del Hospital San Miguel, trabajando no solo con su madre, sino ayudando a otras familias a identificar los estímulos emocionales que podrían despertar a sus seres queridos de estados similares. El niño que había sido ignorado y humillado en los pasillos del hospital, se transformó en una referencia nacional en medicina integrativa. Universidades comenzaron a estudiar su trabajo, se produjeron documentales sobre su método. Familias de todo el país buscaban el Hospital San Miguel en busca del médico pequeño que curaba con amor. Pero para Lucas, nada de eso importaba tanto como el momento en que, 3 meses después de su declaración revolucionaria en el pasillo, Helena abrió completamente los ojos, sonrió y dijo con voz aún débil, pero perfectamente clara, «Hijo mío, mi médico, mi héroe». El doctor Álvarez, observando la escena desde la puerta de la habitación,
sintió lágrimas correr por su rostro. En 20 años de carrera, había presenciado muchas curas, pero nunca había visto un milagro tan puro y verdadero como aquel. Y lo más increíble era que el milagro no había venido de un medicamento revolucionario o de una cirugía compleja, había brotado del corazón determinado de un niño que se negó a renunciar a su madre. Lucas, dijo Elena, extendiendo su mano temblorosa para tocar el rostro de su hijo. Gracias por no dejarme ir. Nunca lo haría, mamá, respondió él, sosteniendo su mano entre sus pequeñas palmas. Somos un equipo, yo soy tu médico, tú eres mi fuerza. Elena sonrió, y por primera vez en meses, su voz sonó lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación. Entonces, hagamos música juntos de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Esa misma tarde, Lucas trajo su guitarra a la habitación del hospital, y juntos, madre e hijo compusieron una canción sobre segundas oportunidades, sobre el poder de la esperanza, y sobre cómo el amor puede ser la medicina más poderosa del mundo. La música se extendió por los pasillos del Hospital San Miguel, tocada por los altavoces a petición de los propios empleados. Pacientes de otras habitaciones pidieron escucharla. Familiares lloraron de emoción al reconocer sus propias luchas en la letra sencilla pero profunda de la composición. Y así, el muchacho que había sido menospreciado por jugar a ser médico, se convirtió en el médico más respetado de aquel hospital, no por tener un diploma en la pared, sino porque había comprendido algo que ninguna facultad podría enseñar, que curar va mucho más allá de tratar síntomas. Es sobre tocar almas, despertar esperanzas y creer en lo imposible cuando el amor es el remedio. El doctor Álvarez nunca más sería el mismo después de aquella experiencia. Comenzó a incluir en todos sus tratamientos una evaluación de los aspectos emocionales de los pacientes. Creó grupos de apoyo para familiares. Estableció protocolos para que las observaciones de enfermeras y familiares fueran tomadas en serio. Y sobre todo, aprendió a escuchar, realmente escuchar, las voces que antes consideraba irrelevantes. Meses después, cuando Elena recibió el alta médica completamente recuperada, el Hospital San Miguel se había transformado en un modelo de medicina humanizada. El protocolo Lucas se estaba implementando en hospitales de todo el país. Y al niño de 8 años que había declarado la guerra al sistema médico se había convertido en símbolo de una nueva era en la medicina. Una era donde la ciencia y el amor caminan juntos, donde cada paciente es visto como una persona completa, y donde los milagros ocurren cuando se tiene el coraje suficiente para creer en ellos. En la ceremonia de alta de Elena, Lucas fue invitado a hablar a todo el equipo médico del hospital. Vistiendo su bata blanca, ahora del tamaño correcto, hecha especialmente para él, el niño subió al improvisado púlpito en el auditorio, y miró a la audiencia de médicos, enfermeras y empleados que lo observaban con respeto y admiración. Yo no soy médico de verdad todavía, comenzó él, su voz resonando clara y segura por el ambiente. Pero aprendí que ser médico no es solo sobre diplomas o medicamentos, es sobre no darse por vencido con las personas. Es sobre escuchar lo que tienen que decir, incluso cuando no pueden hablar. Es sobre creer que todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser feliz. Hizo una pausa mirando a Helena, que estaba en la primera fila con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa en el rostro. Mi madre me enseñó que la música es el lenguaje del alma. Y yo aprendí que la medicina también puede ser música cuando se hace con amor, cuando toca el corazón de las personas, cuando trae esperanza donde solo había miedo. El auditorio estaba en silencio absoluto, cada persona presente absorbiendo las palabras de aquel pequeño ser humano que había revolucionado sus vidas profesionales y personales. Sé que ustedes salvan vidas todos los días, continuó Lucas. Pero hoy quiero pedirles algo. Recuerden que detrás de cada enfermedad hay una persona con sueños, miedos, historias y personas que la aman. Y a veces la cura que esa persona necesita no está en una receta médica, está en un apretón de manos, en una canción, en una historia, en un abrazo. Cuando Lucas terminó de hablar, el auditorio explotó en aplausos. Médicos lloraban abiertamente. Enfermeras se abrazaban, y en medio de todo, el doctor
Álvarez se acercó al niño y le dijo algo que resonaría para siempre en los pasillos de aquel hospital. Lucas, cuando crezcas y te gradúes en medicina de verdad, me gustaría mucho trabajar para ti. El niño sonrió y respondió con la sabiduría de quien había vivido más en 8 años que muchos en décadas enteras. Doctor Álvarez, ya trabajamos juntos, y siempre vamos a trabajar, porque salvar personas es un trabajo para toda la vida. Y así, mientras Elena y Lucas salían por las puertas del Hospital San Miguel tomados de la mano, tarareando bajito la canción que habían compuesto juntos, todos los que presenciaron aquella historia sabían que habían presenciado algo extraordinario, la prueba de que el amor, cuando es guiado por la determinación y nutrido por la esperanza, es capaz de mover montañas, curar corazones y transformar lo imposible en milagros cotidianos. El niño que había declarado, soy el médico de mi madre, se había convertido en mucho más que eso, se había convertido en el médico de la humanidad, perdida en protocolos fríos, el sanador de almas cansadas de no ser vistas, y la prueba viviente de que a veces los maestros más grandes vienen en paquetes pequeños, con corazones gigantes y una sabiduría que ninguna universidad podría enseñar.